La mesa estaba servida con arroz, pollo al horno y una botella de vino barato. Afuera caía la tarde. Las luces amarillentas de la cocina apenas alcanzaban a iluminar los rostros tensos. Don Ernesto, 73 años, estaba sentado al extremo de la mesa. Llevaba una camisa vieja, abotonada hasta arriba, con el cuello gastado. Su espalda encorvada y la tos seca que lo sorprendía de vez en cuando lo hacían parecer más frágil de lo que realmente era. Comía en silencio, cortando un trozo pequeño de pan duro, sin levantar la vista. Su hijo mayor, Ricardo, de 42 años, golpeó la mesa con la palma de la mano. La copa de vino vibró. «Viejo inútil, ni tu sombra quiero en mi casa». Escupió las palabras con una sonrisa torcida. La hija, Mariana, 40 años, bien vestida y con maquillaje que brillaba bajo la luz, dejó escapar una risa seca. «Prefiero no tener papá que un estorbo así», añadió, dándole un sorbo a su copa. El silencio se hizo pesado. Hasta la cuchara en el plato del nieto dejó de moverse. Nadie respiraba fuerte. Solo la tos áspera de don Ernesto rompía la quietud, pero él no dijo nada. Se limitó a bajar los ojos, como si no hubiera escuchado. Ricardo se inclinó hacia adelante, con voz más dura. «Ya es suficiente, viejo. Vives aquí gratis, comes de nuestra mesa y encima te quejas con tu tos. ¿Qué esperas? ¿Que te mantengamos hasta que te mueras?» Mariana bufó con desdén, jugando con su anillo dorado. «Ni siquiera tienes algo que dejarnos. Toda tu vida fuiste un fracasado. ¿Un simple contador? Eso no paga el respeto». Las palabras cayeron como piedras sobre la mesa. El aire se volvió insoportable. El nieto, un muchacho de 14 años, bajó la cabeza avergonzado. Quiso decir algo, pero el miedo a su padre lo detuvo. Don Ernesto permanecía inmóvil. Movía lentamente la cuchara, como si no escuchara nada. Pero sus ojos, esos ojos hundidos y cansados, tenían un brillo extraño, frío, casi metálico. Nadie se dio cuenta. Ricardo soltó una carcajada amarga, se levantó de la mesa y al pasar junto a su padre le susurró al oído: «Eres un estorbo, nada más». La puerta se cerró de golpe. Mariana tomó su bolso y salió detrás de él, con pasos firmes y el perfume fuerte llenando el pasillo. Quedó el silencio, un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Don Ernesto dejó la cuchara en el plato, juntó las manos sobre la mesa y respiró hondo. Sus hombros parecían derrumbarse, pero sus dedos temblaban apenas, como si algo en su interior se estuviera despertando. El nieto se acercó despacio. «Abuelo», susurró con timidez, «¿por qué no les respondes?» Don Ernesto giró la cabeza hacia él. Sus labios esbozaron una sonrisa leve, pero sus ojos se encendieron con una chispa inusual. «Porque, hijo», dijo con voz ronca y baja, «a veces el silencio duele más que los gritos». El chico no entendió del todo, pero se estremeció. Había algo en ese tono que no había escuchado nunca en su abuelo, algo que le dio miedo y respeto al mismo tiempo. Don Ernesto se levantó despacio, apoyándose en la silla. Caminó hacia su habitación arrastrando los pies. Tosió fuerte antes de cerrar la puerta detrás de él. La cámara se detuvo en el pasillo oscuro, en la vieja maleta apoyada contra la pared, cubierta de polvo y cicatrices de viaje. Una maleta que todos en la casa ignoraban, pensando que contenía solo ropa vieja y papeles inútiles. La cámara se acercó lentamente al cierre oxidado. El silencio se hizo absoluto. Y en ese instante, por primera vez, el espectador entendía. Ese viejo frágil no era tan débil como parecía. Don Ernesto había nacido en un barrio humilde, de calles polvorientas y casas bajas con techos de chapa.
Desde joven fue conocido por su memoria prodigiosa para los números. A los 17 años ya trabajaba como asistente de contabilidad en una pequeña empresa de transportes, donde todos lo llamaban el chico de los números. Con el tiempo, sin universidad, pero con disciplina, se convirtió en contador. Nunca ganó grandes lujos, pero siempre supo administrar hasta el último centavo. Mientras sus compañeros gastaban en fiestas y carros, Ernesto guardaba billetes en sobres, invertía en pequeños terrenos, compraba pedazos de tierra olvidada por la ciudad. En una de esas jugadas silenciosas, cuando tenía poco más de 30 años, adquirió un terreno enorme a las afueras. En aquel entonces valía casi nada, pero él había visto el futuro. Algún día aquí habrá edificios, pensó. Nadie le creyó, ni su propia esposa. «Eres un soñador, Ernesto», le dijo ella, cansada de su obsesión con los papeles. «No, mujer, no soy soñador, soy paciente», respondía a él con calma. Esa paciencia lo definía. Años después, cuando su esposa murió, guardó todos esos documentos en una vieja maleta de cuero, herencia de su padre. «Aquí está nuestro futuro», murmuró, acariciando el cierre metálico. Pero con el tiempo, sus hijos crecieron distintos. Ricardo soñaba con dinero rápido, negocios fáciles. Siempre se endeudaba. Siempre prometía que «esta vez sí saldrá bien». Mariana, en cambio, se casó con un hombre de buena posición y se acostumbró a mirar por encima del hombro a todos, incluso a su propio padre. Ellos veían en Ernesto a un hombre viejo, derrotado, que sobrevivía con una pensión miserable. Nunca preguntaron de dónde sacaba para comprarle libros al nieto o pagar alguna cuenta. Para ellos era simplemente un viejo inútil que ocupaba espacio. Cada vez que hablaban de herencias o propiedades, Ricardo soltaba una carcajada amarga. «¿Herencia? Si lo único que tiene son papeles amarillentos y ropa vieja», decía frente a su hermana. Mariana asentía con una sonrisa irónica. «Ni siquiera dejó una casa decente. Mamá debió casarse con alguien mejor». Ernesto escuchaba, pero no contestaba. Había aprendido que la mejor inversión no siempre era el dinero, era el silencio. El silencio guardaba secretos, el silencio daba tiempo. Por las noches, cuando todos dormían, él sacaba la vieja maleta y la abría despacio. Revisaba los documentos uno por uno, con sus manos temblorosas pero precisas. Certificados de compra, planos, registros notariales. A veces los acomodaba de nuevo solo para comprobar que seguían allí, intactos. Esa maleta era su tesoro. No porque soñara con gastar millones, sino porque representaba su esfuerzo de toda una vida, su legado verdadero. El problema era que sus hijos nunca lo entenderían. Ellos no valoraban ni la paciencia ni el sacrificio. Una noche, mientras tosía en silencio, escribió en su cuaderno: «Hijos que desprecian las raíces no merecen el fruto, pero el nieto que respeta cosechará». Era su manera de dejar testimonio, de preparar el terreno. El nieto, Daniel, fue el único que alguna vez se interesó. Un día, al verlo revisar la maleta, le preguntó: «¿Qué guardas ahí, abuelo?» «Cosas viejas, hijo, cosas que valen más de lo que parecen». «¿Más que dinero?» Ernesto sonrió. «Más que dinero, valen respeto». Daniel no entendió, pero no lo olvidó. La vida siguió, y el viejo se encorvó cada vez más, tosiendo en cada escalón. Para todos, parecía un hombre derrotado. Pero detrás de esa espalda doblada se escondía la certeza de alguien que supo esperar. El día en que su hijo arrojó la maleta al basurero, riendo de su basura vieja, Ernesto no dijo nada. Solo lo miró con los mismos ojos pacientes de siempre. Pero por dentro supo que había llegado el momento.
el momento en que el silencio se convertiría en respuesta. La rutina en la casa de Ricardo era siempre la misma: ruido, gritos, discusiones por dinero, y el silencio de don Ernesto en un rincón. Vivía en una pequeña habitación al fondo del pasillo, sin ventanas, con una cama vieja y un crucifijo torcido en la pared. Sus cosas cabían en un baúl de madera: 2 camisas, un pantalón gastado y algunos libros amarillentos. Todo lo demás dependía de la caridad de sus hijos. Cada mañana, cuando Ernesto salía con paso lento hacia la cocina, escuchaba las mismas frases. «¿Todavía sigues vivo, viejo?», se burlaba Ricardo mientras se servía café. «Ese estorbo ni siquiera sabe prepararse el desayuno», añadía Mariana cuando venía de visita, con tono venenoso. Él solo tosía y se sentaba despacio, sirviéndose un pedazo de pan duro y un vaso de agua. Una tarde, mientras Ernesto intentaba leer el periódico, Ricardo pasó por detrás y se lo arrebató de las manos. «¿Para qué lo lees? Ni entiendes nada ya. Tus ojos están podridos como tú». Mariana rió desde el sofá, sacando fotos con su teléfono nuevo. «Deberías posar, papá, una buena foto de viejo inútil para mis redes. Quizás consigas likes por lástima». El silencio de Ernesto fue su única respuesta. Bajó la vista y siguió tosiendo, como si el polvo del papel le hubiera hecho mal. En la cena, las humillaciones eran peores. Ricardo servía los platos generosamente para todos, menos para él. Cuando llegaba su turno, arrojaba un trozo de carne seca, casi como un desperdicio. «Con eso te basta, viejo. No trabajas, no aportas, no mereces más». Una vez, Ernesto juntó las fuerzas para decir con voz baja: «Yo trabajé toda mi vida». Pero Mariana lo interrumpió, alzando la copa de vino. «¿Y de qué sirvió? Mira dónde estás, viviendo de nosotros, un fracasado hasta el final». El nieto, Daniel, apretaba los puños bajo la mesa, impotente. Miraba a su abuelo con lástima, pero nunca se atrevía a desafiar a su padre. Las noches eran las peores. Ernesto escuchaba las risas de Ricardo y Mariana en la sala, hablando de herencias imaginarias. «Cuando el viejo estire la pata, seguro que nos deja las migajas», decía Ricardo. «Ni eso, hermano. Este inútil no tiene nada, solo papeles viejos», respondía Mariana entre carcajadas. Ernesto los escuchaba desde la oscuridad de su cuarto. Su tos seca se mezclaba con el ruido lejano de la televisión. En su regazo, el pequeño cuaderno donde escribía frases con letra temblorosa. «El respeto se siembra. Quien no lo riega, no cosecha nada». Había días en que pensaba en marcharse, buscar un asilo, desaparecer de sus vidas. Pero algo dentro de él se resistía. No era orgullo, era paciencia. Esa paciencia que lo había acompañado toda su vida, la misma que lo había convertido en dueño silencioso de tierras que hoy valían millones. Una mañana, Mariana entró a su cuarto sin tocar la puerta. Encontró la vieja maleta apoyada en un rincón. «¿Todavía guardas esa basura?», dijo con desprecio, pateándola un poco. «Son mis cosas», murmuró Ernesto alargando la mano. «Pues tus cosas apestan a polvo y miseria», rió ella y salió cerrando la puerta de golpe. Ernesto quedó mirando la maleta. Su respiración se agitaba, pero en sus ojos apareció algo distinto, una chispa de determinación que no había mostrado en años. Esa misma tarde, Ricardo gritó en plena cocina: «Viejo, deja de gastar luz y agua, ni sombra tuya quiero en mi casa. Si no fuera por Daniel, ya te habría echado». Daniel se levantó de golpe, pero Ernesto lo detuvo con un gesto suave de la mano. «No, hijo, no respondas. El tiempo siempre pone a cada quien en su lugar». El muchacho lo miró con sorpresa. Esa calma no era resignación, era algo más, como si su abuelo supiera un secreto que nadie podía imaginar.
El calor de la tarde caía pesado sobre la casa. Ricardo llegó furioso del trabajo, arrojando las llaves contra la mesa. Mariana estaba allí, visitando, con una bolsa de compras en la mano y un gesto altivo en el rostro. Don Ernesto estaba sentado en la sala, hojeando un viejo cuaderno. Su tos seca interrumpía el silencio cada pocos minutos. La maleta de cuero descansaba a un lado del sillón, como siempre. Ricardo la vio y frunció el ceño. «¿Todavía guardas esa porquería, viejo?», dijo con tono de burla, señalando la maleta. Mariana se acercó, levantó el bolso con un dedo y rió. «Seguro que está llena de calcetines rotos y papeles amarillos. Ni para reciclar sirven». Don Ernesto levantó la mirada, lento, con un brillo cansado en los ojos. «Son mis cosas», dijo apenas con voz baja. «¿Tus cosas?», repitió Ricardo, burlándose. «¿Tus cosas son basura? Igual que tú». De un manotazo levantó la maleta y, ante la mirada de todos, abrió la puerta de la calle. «Mira lo que hago con tus tesoros». La lanzó con fuerza hacia el basurero de la esquina. El golpe resonó seco, el cuero raspado contra el asfalto. Mariana aplaudió entre risas. «Por fin, hermano, una cosa menos que estorba en la casa». Daniel, el nieto, se levantó sobresaltado. «Papá, no, esa maleta es del abuelo». Ricardo le dio una palmada en la espalda. «Cállate, mocoso. Tu abuelo no necesita nada. Lo único que debería guardar es la fecha de su entierro». Don Ernesto permaneció en silencio. Se levantó despacio, con pasos cortos, y miró hacia la calle. La maleta estaba allí, tirada en la basura, sucia y maltratada. Su respiración se agitaba, pero no dijo nada. Mariana se cruzó de brazos. «Viejo, deberías agradecernos. Te liberamos de un peso. Esa maleta era como tú, un estorbo». El silencio cayó sobre la sala. El nieto miraba a su abuelo con ojos húmedos, esperando que reaccionara. Pero don Ernesto solo volvió a sentarse, tomó un vaso de agua y bebió con calma. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado. Esa chispa que llevaba años guardada se convirtió en fuego. No era rabia descontrolada, era una certeza fría, calculada. Esa noche, cuando todos dormían, salió al pasillo. Sus pasos arrastraban el polvo de la casa, y su tos resonaba como un recordatorio de su fragilidad. Abrió la puerta con cuidado. El aire nocturno le golpeó el rostro. La calle estaba silenciosa, apenas iluminada por un farol lejano. Caminó despacio hacia el basurero. Allí estaba, la maleta abierta, con algunos papeles desparramados y el cuero manchado. Se agachó con dificultad. Sus rodillas temblaban. Tomó los documentos con manos firmes, casi con cariño, y volvió a cerrar el maletín. Lo abrazó contra el pecho como si fuera un hijo perdido. Miró hacia la casa, las luces apagadas, el silencio de sus hijos durmiendo en camas cómodas. «Piensan que soy nada», susurró en voz ronca, «pero pronto entenderán que todavía soy su padre». Con paso lento volvió a su cuarto. Encendió una lámpara pequeña, colocó la maleta sobre la mesa y la abrió. El brillo del papel notarial reflejó la luz amarilla. Eran los títulos de propiedad de las tierras, intactos, con sellos oficiales. Documentos que ahora valían millones. Don Ernesto los acarició con la punta de los dedos. Sus labios se curvaron en una sonrisa leve, distinta. No era ternura, era decisión. En la libreta escribió con letra firme: «Mañana es el día. Ellos arrojaron mi dignidad al basurero. Yo les mostraré lo que despreciaron». Apagó la luz. Afuera ladraba un perro lejano. Dentro, en el silencio, solo se escuchaba su respiración entrecortada y el latido firme de alguien que por fin había decidido actuar. El amanecer llegó gris, con un cielo cargado de nubes bajas.
La casa dormía en silencio. Ricardo roncaba en su cuarto. Mariana aún no se levantaba, y solo el tic-tac del viejo reloj en la sala rompía la calma. Don Ernesto se sentó a la mesa de su habitación. Delante de él, la maleta de cuero recién rescatada del basurero. El cierre oxidado chirrió cuando lo abrió lentamente. Dentro, los papeles seguían allí, manchados de polvo pero intactos, como soldados esperando órdenes. Sus manos temblaban al pasar las hojas. Escrituras notariales, certificados de compra, planos de terrenos, documentos que guardaban una historia que nadie más conocía. Respiró hondo. La tos lo sacudió, pero no lo detuvo. «Pensaron que era basura», murmuró. «No saben que aquí está mi vida entera». Sacó un título en particular, amarillento, pero con sellos claros. El terreno en la avenida principal, comprado hace 40 años por apenas unas monedas. Hoy, esas tierras estaban valoradas en millones. Sus labios se curvaron en una sonrisa leve. Una sonrisa distinta, cargada de algo que hacía años no sentía. Poder. De pronto, una voz suave lo interrumpió. «¿Abuelo?» Era Daniel, el nieto, asomándose por la puerta entreabierta. El viejo cerró rápido la maleta. «¿Qué haces despierto tan temprano?» «Escuché tu tos. ¿Estás bien?» Don Ernesto lo miró fijamente. Por un momento pensó en contarle todo, pero solo dijo: «Estoy mejor que nunca, hijo». Daniel no entendió, pero asintió en silencio y se retiró. Ernesto se quedó solo. Se puso la chaqueta gastada, se peinó con cuidado frente al espejo y, con paso lento pero firme, salió de la habitación. La maleta en la mano parecía más liviana que nunca. Cruzó la calle hasta una parada de taxi. El conductor, un hombre joven, lo miró con lástima. «¿A dónde lo llevo, abuelito?» «Al notario, hijo. Y rápido, por favor». Durante el trayecto, Ernesto contemplaba por la ventana las calles bulliciosas. Nadie lo miraba. Solo era un anciano más, encorvado, insignificante. Pero dentro de él, cada kilómetro lo acercaba a un destino que cambiaría todo. En la oficina del notario, el recepcionista lo recibió con frialdad, como se recibe a alguien que parece no tener nada que ofrecer. «¿Tiene cita, señor?» «No la necesito. Solo dígale al licenciado que ha venido Ernesto Salazar. Él recordará ese nombre». El joven dudó, pero finalmente lo condujo al despacho. El notario, un hombre mayor con lentes gruesos, al verlo se levantó sorprendido. «Don Ernesto, ¿cuánto tiempo? ¿Todavía conserva esos documentos?» El anciano colocó la maleta sobre la mesa, la abrió y extendió los papeles como cartas de un naipe ganador. «Más de lo que imagina, licenciado. Necesito actualizar mi testamento». El notario revisó las escrituras con ojos incrédulos. «Señor, ¿es consciente del valor que tienen estas tierras hoy en día?» «Más que consciente», respondió Ernesto con calma. «Por eso quiero asegurarme de que no caigan en las manos equivocadas». «¿Y a quién piensa dejarlas?» El anciano guardó silencio unos segundos. Luego, con voz firme, dijo: «A Daniel, mi nieto. Él es el único que todavía me llama papá con respeto». El notario asintió, impresionado por la claridad de su decisión. Comenzó a redactar los documentos. Mientras firmaba, Ernesto sintió que el peso de los años se desvanecía un poco. La pluma se deslizaba sobre el papel con seguridad. Cada trazo era una respuesta silenciosa a las humillaciones sufridas. Cuando terminó, el notario estrechó su mano. «Le confieso algo, don Ernesto. No muchos ancianos tienen el valor de hacer lo que usted hace». «No es valor», replicó él guardando los papeles en la maleta. «Es justicia». Al salir de la oficina, el sol rompía entre las nubes. Su tos volvió, pero en sus ojos había algo que ya no se podía ocultar:
la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la última palabra. El regreso a casa fue distinto. Don Ernesto caminaba más erguido de lo habitual, aunque su cuerpo seguía mostrando el cansancio de los años. La maleta en su mano parecía más ligera, como si ya no cargara solo con papeles viejos, sino con una verdad que lo sostenía por dentro. Al entrar por la puerta, Ricardo lo observó con desconfianza. «¿Y tú de dónde vienes tan temprano, viejo?», preguntó con tono agresivo. «De hacer un trámite», respondió Ernesto con calma, dejando la maleta junto a la mesa. Mariana, que estaba sentada en el sofá revisando su teléfono, levantó una ceja. «¿Un trámite? ¿Qué clase de trámite puede hacer un viejo inútil como tú?». Él no contestó. Sonrió apenas y se fue a su cuarto, cerrando la puerta con suavidad. Esa indiferencia los desconcertó más que cualquier palabra. Dentro de la habitación, sacó los documentos recién firmados y los guardó en una carpeta nueva. Luego los colocó en el cajón inferior del armario, debajo de unas camisas dobladas con cuidado. El notario le había prometido que todo estaba legalizado, sellado, imposible de impugnar. Respiró hondo y por primera vez en años sintió paz. Durante los días siguientes, algo cambió en la casa. Ernesto ya no se encorvaba tanto. Comía en silencio, pero con una serenidad que irritaba a sus hijos. Una noche, en la cena, Ricardo lo observó con ojos sospechosos. «Te noto raro, viejo. Ya no bajas la mirada como antes. ¿Qué estás tramando?». Ernesto cortó un pedazo de pan, lo masticó despacio y contestó: «A veces el que calla no es porque no tenga nada que decir, sino porque está esperando el momento justo». Ricardo golpeó la mesa, molesto. «No me hables con frases de sabio, no eres nadie». Mariana intervino con una carcajada burlona. «Déjalo, hermano. Tal vez el viejo cree que todavía puede darnos lecciones de vida». El nieto, Daniel, miraba en silencio a su abuelo, y por primera vez notó algo distinto. Ya no veía resignación en sus ojos, sino firmeza. Al día siguiente, Ernesto salió otra vez temprano. Fue al banco, donde actualizó sus cuentas y ordenó transferencias a nombre de Daniel. El cajero lo trató con cortesía, sin saber que estaba ayudando a mover una fortuna silenciosa. Cuando regresó, Ricardo lo estaba esperando en la sala. «¿Qué haces con esa maleta todo el tiempo?», preguntó, cruzado de brazos. «Cosas mías», contestó el anciano, tranquilo. «No me mientas, no tienes nada». Ernesto lo miró fijamente, con esa calma que irritaba más que un grito. «El que cree que no tengo nada, pronto descubrirá cuánto se equivoca». Ricardo quedó helado. No esperaba esa respuesta. Por primera vez dudó. Esa noche, Mariana llamó a su hermano por teléfono. «Ricardo, el viejo está raro. Lo veo distinto». «Lo sé. Algo está escondiendo. Tenemos que averiguar qué». Pero mientras ellos tramaban, Ernesto en su habitación escribía otra frase en su cuaderno. «Quien desprecia las raíces, un día buscará la sombra del árbol que cortó». Guardó la libreta, cerró la maleta con llave y apagó la luz. En su rostro no había miedo. Había paciencia. Había un plan. El ambiente en la casa empezó a cambiar, aunque nadie lo decía en voz alta. Don Ernesto seguía siendo el mismo anciano encorvado, con sus pasos lentos y la tos seca que lo acompañaba cada mañana. Pero había algo distinto en él, algo que ni Ricardo ni Mariana podían explicar. Ya no era el silencio resignado de antes. Ahora, cada vez que hablaba, lo hacía con frases cortas, firmes, que quedaban flotando en el aire como golpes invisibles. Una noche, mientras cenaban, Ricardo se sirvió un vaso de vino y, como siempre, lanzó su burla. «Viejo, ¿para qué comes tanto si no trabajas? Solo gastas comida». Ernesto levantó la mirada,
tranquila, y dijo: «El que cree que lo tiene todo suele terminar con las manos vacías». El silencio cayó sobre la mesa. Daniel, el nieto, escondió una sonrisa en el plato. Ricardo apretó los dientes. Mariana carraspeó, incómoda. Al día siguiente, Mariana lo sorprendió saliendo de la casa con la maleta en la mano. «¿Otra vez con esa basura, papá? ¿A dónde vas?» «A caminar», respondió él sin detenerse. «¿A caminar con una maleta?», rió ella con desprecio. Pero Ernesto no respondió. Su calma la desarmó. Lo siguió con la mirada hasta verlo doblar la esquina, como si esa maleta cargara un secreto que no podía descifrar. Más tarde llamó a Ricardo por teléfono. «Hermano, algo pasa con el viejo. Está raro, sale con esa maleta como si llevara oro». «¿Oro?», se burló Ricardo. «Ese inútil no tiene nada». Eso creía, pero cuando lo miro, siento que oculta algo. Ricardo guardó silencio unos segundos. Por primera vez, la duda se le metió como una astilla en la mente. Los vecinos empezaron a notar el cambio también. Una señora comentó en la tienda del barrio: «Ese don Ernesto camina distinto últimamente, ¿no? Ya no parece derrotado». «Dicen que anda con papeles de terrenos», susurró otra. Cuando esos rumores llegaron a oídos de Ricardo, explotó de rabia. «Viejas chismosas», gritó golpeando la mesa. «Mi padre no tiene nada, nada». Pero en el fondo algo le quemaba el pecho. ¿Y si no era verdad? ¿Y si el viejo tenía más de lo que parecía? Esa noche, Mariana intentó sonsacarle información a su padre. Se sentó frente a él en la cocina, fingiendo dulzura. «Papá, últimamente te noto cambiado. Quiero entenderte». Ernesto la miró fijo, con esa calma que ya parecía un muro impenetrable. «El respeto no se finge, hija. O nace del corazón, o no existe». Mariana se quedó sin palabras. Por un segundo, la risa burlona que siempre tenía en los labios desapareció. Daniel, en cambio, veía todo con admiración. Una tarde, cuando ayudaba a su abuelo a ordenar libros, le preguntó en voz baja: «Abuelo, ¿es cierto lo que dicen los vecinos? ¿Que tienes tierras?». Don Ernesto le puso la mano en el hombro. «Lo que tengo, hijo, no son tierras, es paciencia, y esa paciencia está por dar fruto». El muchacho sintió un escalofrío. No entendió del todo, pero supo que algo grande se acercaba. La tensión crecía. Ricardo comenzó a revisar la habitación de su padre en su ausencia, buscando algo. Rebuscaba en cajones, debajo de la cama, hasta levantaba las camisas. No encontraba nada. La maleta siempre estaba cerrada con llave. Un día, furioso, le dijo a Mariana: «Te juro que si ese viejo me está escondiendo algo, lo voy a descubrir». Ella, nerviosa, bajó la voz: «¿Y si de verdad tiene algo, hermano? Entonces estamos en problemas». Esa noche, mientras la casa dormía, don Ernesto abrió su cuaderno y escribió con letra firme: «Ellos sienten el cambio, pero aún no saben la verdad. Pronto aprenderán que el árbol que despreciaron tenía raíces más profundas de lo que imaginaron». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y sonrió en la oscuridad. Ya no era el hombre débil al que insultaban. Era el hombre que esperaba el momento justo para mostrar quién era de verdad. El murmullo en el barrio crecía. En la tienda de la esquina, en la carnicería, incluso en la parada del bus, la gente comentaba lo mismo. «Dicen que don Ernesto tiene papeles de unas tierras valiosísimas». «¿De verdad? Pero si parece un pobre viejo». «Ah, las apariencias engañan». Esos rumores llegaron inevitablemente a los oídos de Ricardo. Una noche, al regresar, golpeó la puerta con tanta fuerza que hizo temblar los vidrios. «Viejo», gritó desde la sala, «ven aquí ahora mismo». Don Ernesto salió despacio, con la maleta en la mano.
Sus pasos resonaban firmes en el suelo. «¿Qué quieres, hijo?», preguntó con calma. Ricardo lo miró con furia. «¿Qué andas diciendo en el barrio? Todos creen que tienes tierras, que eres millonario. Deja de hacer el ridículo». El anciano lo observó sin parpadear. «Yo no dije nada. La gente habla sola». Mariana, que estaba al lado, intervino con tono venenoso. «Si fuera cierto, ya lo sabríamos. Pero no, eres un viejo inútil que solo guarda papeles muertos». Don Ernesto acarició el cierre de la maleta. «Los papeles muertos, hija, a veces valen más que el oro». Ese comentario cayó como un rayo en la sala. Ricardo intentó arrebatarle la maleta, pero Ernesto, con sorprendente firmeza, la sostuvo contra su pecho. «Dámela, viejo», rugió Ricardo. «No», respondió él, sin alzar la voz. El silencio que siguió fue insoportable. Ricardo, por primera vez, no se atrevió a empujarlo. Había algo en esos ojos cansados que lo detuvo. Días después, Mariana empezó a registrar su habitación a escondidas. Revisaba cajones, levantaba colchones, buscaba cualquier pista. Encontró un cuaderno con frases escritas y se lo llevó. Leyó en voz alta para Ricardo. «Quien desprecia las raíces pierde el fruto. El silencio es la respuesta del sabio». Ricardo arrugó el papel con rabia. «Está loco, juega con palabras de filósofo barato». Pero en el fondo, esas frases lo inquietaban. Mientras tanto, Daniel seguía acercándose más a su abuelo. Una tarde lo encontró sentado en el patio, con la maleta sobre las piernas. «Abuelo, ¿de verdad tienes algo importante ahí?». El viejo lo miró con ternura. «Lo único importante, hijo, es que sepas respetar. Todo lo demás, el tiempo lo mostrará». El muchacho asintió en silencio, pero sintió que estaba siendo testigo de un secreto que pronto explotaría. La tensión llegó al límite un domingo. Durante el almuerzo, Ricardo, ya borracho, golpeó la mesa. «Ya basta de tus misterios, viejo. Si tienes algo, muéstralo. Y si no, deja de hacernos perder tiempo». Mariana rió, nerviosa. «Sí, papá. ¿Qué escondes? ¿Un tesoro en esa maleta?». Don Ernesto dejó el tenedor, limpió su boca con la servilleta y los miró a los dos. «Ustedes quieren saber la verdad, pero no están preparados para escucharla». Ricardo lanzó una carcajada amarga. «Míralo, Mariana, ahora se cree dueño de un secreto. Un pobre viejo dando lecciones». Pero esa noche, cuando todos dormían, Ricardo no pudo contenerse. Se levantó, fue hasta la habitación del padre y trató de forzar la maleta con un cuchillo. El cierre resistió. De pronto, escuchó la voz grave detrás de él. «El que roba lo que no es suyo termina perdiendo lo poco que tenía». Ricardo se giró. Ernesto estaba allí, en la penumbra, sosteniendo un bastón como si fuera un juez con su martillo. Sus ojos, brillando en la oscuridad, helaron la sangre de su hijo. Ricardo dejó caer el cuchillo y salió sin decir una palabra. Por primera vez sintió miedo de ese viejo al que siempre había despreciado. En su cuarto, don Ernesto escribió una última línea antes de dormir. «Ya probaron la sombra, pronto conocerán la raíz». Y apagó la lámpara. La tensión en la casa ya era insoportable. Ricardo apenas hablaba con su padre. Mariana lo miraba con una mezcla de burla y temor. Daniel, en cambio, lo seguía como una sombra, intentando comprender en qué momento su abuelo había pasado de ser un viejo débil a un hombre que inspiraba respeto. Una tarde de domingo, don Ernesto pidió a todos que se reunieran en la sala. Su voz fue clara, sin titubeos. «Hoy hablaremos en familia», dijo, colocando la maleta sobre la mesa. Ricardo soltó una carcajada nerviosa. «¿Otra vez con tu circo, viejo?». «Sí, hermano, seguro nos mostrarás calcetines rotos y cartas de amor viejas», añadió Mariana, riendo.
Pero el anciano no reaccionó. Abrió el cierre con calma. El sonido metálico hizo eco en la sala. Uno por uno, sacó los documentos y los extendió sobre la mesa. Escrituras, certificados notariales, planos. El sello oficial brillaba bajo la luz amarillenta. El silencio fue absoluto. Ricardo dejó de reír. Mariana abrió los ojos como platos. ¿Qué es esto?, balbuceó Ricardo. Don Ernesto se acomodó las gafas y, con voz firme, respondió. Son los papeles de las tierras que compré hace más de 40 años, terrenos que hoy valen millones. Mariana se cubrió la boca con la mano. No, no puede ser. Tú nunca tuviste dinero. No lo gasté en lujos, contestó el viejo. Lo guardé para el futuro. Y ese futuro ha llegado. Ricardo se abalanzó sobre los documentos. Entonces somos ricos, viejo testarudo. Por fin sirves para algo. Pero Ernesto apartó los papeles con calma. Se equivocan, hijos. Ustedes no heredarán nada. El silencio se rompió con un golpe seco en la mesa. Ricardo lo miró como si no entendiera. ¿Cómo que nada? Somos tus hijos. Es nuestro derecho. Don Ernesto lo observó con dureza. Los hijos que insultan, que desprecian, que llaman inútil a su padre, pierden ese derecho. Mariana rompió a llorar. Papá, fue una broma. Estábamos enojados, no lo sentimos de verdad. El anciano negó con la cabeza. Las palabras son semillas, y ustedes sembraron desprecio durante años. Ahora cosechan lo que sembraron. Daniel, en silencio, observaba la escena con los ojos muy abiertos. Ernesto puso la mano sobre su hombro. Estos terrenos, estas escrituras, todo esto ahora es tuyo, hijo. Ricardo gritó. ¿Qué? No, él es solo un niño. No puede. Sí, puede, interrumpió Ernesto sacando otro documento. Aquí está el Nuevo Testamento, firmado y sellado por el notario. Daniel es mi único heredero. Ricardo lo arrebató con furia, pero al ver los sellos oficiales, la firma, los timbres legales, se quedó sin palabras. Mariana, entre sollozos, intentó acercarse. Papá, te lo ruego, no nos dejes fuera, somos tu sangre. El viejo respiró hondo y respondió con voz tranquila. La sangre no basta, el respeto es lo que hace familia. Se levantó despacio, guardó los documentos en la maleta y la cerró con llave. El silencio que siguió era distinto al de antes. No era el silencio del desprecio, era el silencio del miedo y del fracaso. Por primera vez, Ricardo y Mariana comprendieron que el hombre al que llamaban inútil había tenido el poder en sus manos todo el tiempo. Don Ernesto se giró hacia ellos. Sus ojos brillaban con esa chispa fría, metálica. Ahora saben la verdad. Yo callé porque el tiempo es el juez más sabio, y ese juez ya ha dado su veredicto. El estallido fue inmediato. Apenas don Ernesto cerró la maleta, Ricardo perdió el control. «Esto no se queda así», rugió, con las venas del cuello hinchadas. «Ese testamento no vale nada. Lo voy a impugnar en los tribunales». Mariana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentó un tono más suave, aunque desesperado. «Papá, escúchanos, por favor. Nos equivocamos, te dijimos cosas feas, pero no lo sentimos, solo estábamos enojados. Tú sabes cómo somos». Ernesto la miró fijamente. Su voz fue calma, pero tan dura como el hierro. «Una palabra dicha con rabia puede olvidarse, pero ustedes me han insultado toda una vida». Ricardo no se rindió. Dio un paso hacia él, apuntando con el dedo. «Viejo terco, esas tierras son mías. He esperado años». Don Ernesto se incorporó lentamente, apoyándose en el bastón. A pesar de su cuerpo encorvado, en ese instante parecía más alto que su hijo. «Te equivocas, Ricardo. No son tuyas. Nunca lo fueron. Todo estuvo siempre a mi nombre». Ricardo se quedó helado. «¿Cómo que a tu nombre?
Mamá dijo que ese terreno era familiar. Mamá sabía la verdad, pero confió en mi silencio. Yo lo mantuve todo en orden, mientras ustedes me despreciaban. El golpe fue demoledor. Ricardo se dejó caer en la silla, con la boca abierta, sin poder responder. Mariana, sollozando, intentó una última estrategia. Papá, piensa en lo que dirá la gente. Tus propios hijos en la calle, sin nada, ¿no te dará vergüenza? El anciano soltó una risa seca. Vergüenza me daría seguir permitiendo que me llamen inútil. Se hizo un silencio que quemaba. Incluso Daniel, sentado a un lado, sintió el aire pesado. Ricardo, en un arranque de rabia, golpeó la mesa. «Si no me das lo que me corresponde, te arrepentirás». Don Ernesto lo miró con un destello de autoridad que no admitía réplica. «Ya me hicieron arrepentirme toda mi vida de haberlos criado sin disciplina. Hoy no me arrepiento de nada. Hoy, por fin, pongo las cosas en su lugar». Los siguientes días fueron un torbellino. Ricardo consultó abogados, presentó quejas, buscó fisuras en los documentos, pero cada intento fracasaba. Las escrituras estaban en regla, el testamento era blindado, los sellos notariales impecables. Mariana lo acompañaba a las oficinas, con cara desencajada. «No puede ser, Ricardo, algo tenemos que encontrar». «No hay nada», respondía él golpeando la carpeta contra la mesa. El viejo lo pensó todo. Y era cierto. Don Ernesto había esperado años para ese momento. Cada papel estaba perfectamente ordenado, cada firma en su sitio. Una tarde, de regreso de otra oficina vacía, Ricardo entró en la casa y encontró a su padre sentado en el sillón con la maleta a su lado. «¿Disfrutas vernos arruinados?», escupió. «No disfruto tu ruina, hijo», contestó el anciano. «Disfruto la justicia». Mariana rompió a llorar. «Papá, por favor, somos tu sangre». Él cerró los ojos unos segundos, como si las palabras quisieran ablandarlo. Pero cuando los abrió, solo había frialdad. «La sangre se hereda, el respeto se gana. Ustedes no ganaron nada». El golpe final llegó cuando recibieron la notificación oficial. Todas las propiedades estaban ya registradas a nombre de Daniel. Ricardo apretó el papel con las manos temblorosas. «Ese mocoso no merece nada, nada». Ernesto lo observó con calma y sentenció. «Él merece más que ustedes, porque nunca me llamó estorbo». El silencio fue sepulcral. Por primera vez, Ricardo y Mariana entendieron que habían perdido, no solo las tierras, sino la batalla contra un hombre al que creyeron débil. Don Ernesto se levantó con esfuerzo, apoyado en su bastón, y caminó hacia su habitación. Antes de cerrar la puerta, dejó caer una frase que retumbó como un trueno. «El tiempo siempre estuvo de mi lado». El silencio en la casa después de la notificación oficial era distinto. Ya no se escuchaban gritos, ni burlas, ni risas de desprecio. Lo único que quedaba era un aire pesado, lleno de vergüenza y derrota. Ricardo pasaba las noches bebiendo en la sala, mirando los papeles de la notaría como si pudieran cambiar con solo desearlo. Mariana, con los ojos rojos de tanto llorar, apenas salía de su cuarto. El brillo de su maquillaje, siempre impecable, había desaparecido. Mientras tanto, Daniel acompañaba a su abuelo en largas caminatas por el patio. Ya no lo veía como al hombre frágil que tosía sin parar, sino como a alguien invencible en su paciencia. «Abuelo», preguntó una tarde, «¿por qué me elegiste a mí?» Don Ernesto se detuvo, apoyado en su bastón. Lo miró con ternura, pero también con esa firmeza que lo definía. «Porque nunca me llamaste inútil, porque siempre me viste como lo que soy, tu padre, tu abuelo, tu familia». Daniel bajó la cabeza, emocionado. «No voy a defraudarte». Ernesto sonrió.
Eso es todo lo que necesito. Los vecinos, al enterarse de la noticia, empezaron a mirar a don Ernesto con otros ojos. En la carnicería, la señora Carmen comentó en voz alta: «Al final, el viejo era más listo que todos. Guardó silencio tantos años y ahora es dueño de medio barrio». Otro vecino añadió: «Y los hijos, que siempre lo despreciaron, quedaron con las manos vacías. El mundo da vueltas, ¿eh?». Esos comentarios llegaban a oídos de Ricardo y Mariana como cuchillos. La vergüenza pública era peor que la pérdida material. En un barrio donde la honra y el respeto lo eran todo, quedar expuestos como hijos ingratos era un castigo que pesaba más que cualquier herencia perdida. Una noche, Mariana se atrevió a entrar en la habitación de su padre. Él estaba sentado en la cama, con la maleta cerrada a su lado. «Papá». Su voz temblaba. «Perdóname, no supe valorarte». El anciano levantó la vista. Sus ojos, cansados pero firmes, la atravesaron. «No basta con pedir perdón cuando ya no hay nada que ganar. El respeto se demuestra en vida, no cuando el testamento está sellado». Mariana rompió en llanto y salió corriendo. Ricardo, en cambio, seguía furioso. Una madrugada golpeó la puerta del cuarto de su padre. «Viejo, todavía puedes cambiar ese testamento». Don Ernesto abrió despacio, apoyado en su bastón. «No, hijo, lo que está escrito ya no se borra». «Soy tu sangre», gritó Ricardo con los ojos inyectados de rabia. «Eres mi sangre, sí», respondió Ernesto con calma. «Pero no fuiste mi respeto». Ricardo quedó paralizado. Fue la primera vez en su vida que no tuvo respuesta. Bajó la mirada y se marchó en silencio. Los días pasaron. Daniel acompañaba a su abuelo al banco, a las oficinas, a las reuniones con abogados. El muchacho aprendía, escuchaba, tomaba notas. Don Ernesto no solo le entregaba tierras, le entregaba su sabiduría, su forma de ver el mundo. La riqueza, hijo, no está en los billetes, está en la paciencia, en saber cuándo callar y cuándo hablar. Tú viste cómo me humillaban, y viste cómo esperé. Esa es la verdadera herencia. Daniel lo escuchaba con los ojos brillantes. En la casa, la dinámica cambió por completo. Ya no eran Ricardo y Mariana los que mandaban, ni los que levantaban la voz. Ahora caminaban cabizbajos, sin atreverse a desafiar al viejo. El poder había cambiado de manos, aunque él nunca lo levantó como bandera. Don Ernesto, en silencio, se convirtió en el verdadero dueño de todo, no solo de las tierras, sino también del respeto que le habían negado durante años. El día de la lectura final del testamento, la sala del notario estaba llena de un silencio denso. Ricardo y Mariana llegaron con la esperanza de escuchar alguna cláusula oculta, algún resquicio legal que les devolviera la herencia. Daniel, en cambio, se sentó al lado de su abuelo, tranquilo, aunque un poco nervioso. El notario desplegó los papeles, ajustó sus gafas y comenzó a leer en voz alta. Por decisión irrevocable de don Ernesto Salazar, las propiedades registradas a su nombre, incluyendo las tierras del valle y la casa familiar, serán transferidas en su totalidad a su nieto, Daniel Salazar. Las palabras quedaron flotando en el aire como un martillo que golpeaba los oídos de Ricardo y Mariana. «Esto es una broma», explotó Ricardo poniéndose de pie. «No puedes dejarnos sin nada», gritó Mariana con lágrimas de rabia. El notario los miró con paciencia. «Señores, todo está legalmente registrado. No hay nada más que discutir». Daniel bajó la mirada hacia su abuelo. Don Ernesto, con las manos apoyadas en el bastón, respiraba despacio. En sus ojos no había rencor, solo una calma implacable. Ricardo golpeó la mesa. «Viejo, somos tus hijos. Nos diste la espalda.
Entonces, por primera vez en mucho tiempo, la voz de don Ernesto se levantó clara, firme y sin temblor. Ustedes me dieron la espalda primero, me llamaron inútil, me tiraron mis recuerdos a la basura, me trataron como estorbo. Mariana intentó interrumpir. Papá, estábamos enojados, no lo pensamos, pero él levantó la mano y la detuvo. El respeto no se improvisa, se demuestra cada día, en cada palabra, y ustedes me negaron hasta el derecho de ser padre. El silencio volvió a cubrir la sala. Nadie se atrevía a hablar. Ricardo, con la mandíbula apretada, apenas podía contener la furia. Mariana lloraba en silencio, pero ya no había súplicas que cambiaran lo escrito. Entonces don Ernesto, despacio, como quien dicta una sentencia grabada en piedra, dijo: «El que desprecia las raíces pierde el fruto». Sus palabras retumbaron más que cualquier grito. Era la lección final, la verdad que no se podía revertir. Al salir de la notaría, los vecinos que se habían enterado del caso ya murmuraban en las calles. Algunos decían: «Ese viejo les dio un ejemplo que nunca olvidarán». Así es la vida. El que siembra desprecio, cosecha vacío. Ricardo y Mariana caminaron cabizbajos, sabiendo que su nombre quedaría marcado para siempre. No solo habían perdido tierras, habían perdido la honra, la herencia moral y el respeto de la comunidad. Esa noche, en la casa familiar, don Ernesto guardó la vieja maleta en el armario. Ya no necesitaba abrirla nunca más. Daniel se acercó y lo abrazó con fuerza. «Gracias, abuelo. Te prometo que cuidaré todo esto, pero sobre todo, cuidaré tu nombre». El anciano sonrió, cerró los ojos por un instante y susurró: «Eso es lo único que importa, que las raíces no se olviden». El bastón cayó suavemente contra el suelo mientras avanzaba hacia la ventana. Afuera, el viento movía los árboles del patio, los mismos que él había plantado hacía décadas. Sus ramas seguían en pie, firmes, como testigos de una verdad inquebrantable. La fuerza de las raíces nunca muere.